Sí, es que a estas alturas ya casi que todos los estudiantes saben si pasarán o no el curso lectivo, así que veamos algunas medidas de emergencia en caso de que nuestros hijos pierdan una o varias materias, reprueben y tengan la opción de presentar. Natalia Calderón, psicopedagoga, nos visita en este buen día para hablar de cómo enfrentar y salir exitoso en estos momentos. Natalia, ¿por qué es importante? Muchos dirán, ay, ¿cómo? Si ya salieron, ¿por qué hablan del tema? Este tal vez es el momento más importante para aquellos que venían arrastrando notas. Así es, Adri. Es que hay muchos chicos que estaban en la cuerda floja y ahora definitivamente perecieron. Entonces es importante uno como padre de familia estar, sobre todo como hablábamos ahora, atentos a cómo va el proceso. Porque muchos chicos, sobre todo los jóvenes, dicen todo va bien, y cuando vas por las calificaciones es cuando te llevas el susto o el balde de agua fría, ¿verdad? Entonces por eso vamos a hablar de algunas cosas importantes que podemos hacer en casa para tratar de pasar este examencito que puede estar ahí como atravesado, ¿verdad? Si te parece, empecemos por ese aspecto básico, cómo enfrentar ese primer choque o impresión de saber que reprobó o que perdió el año, porque los papás, por supuesto que nos podemos casi que morir si creemos que va todo muy bien y nos topan con la sorpresa. Es un sentimiento de pérdida, sin lugar a dudas, un sentimiento, es mucho dolor, ¿verdad? Sobre todo para los padres. Los chicos tienden al final como a confiarse y al final del año se asustan, no creas que no lloran, incluso los adolescentes, y se sienten frustrados. Pero no en una forma como el padre con el papá o la mamá pueda sentirse, porque el papá o la mamá sienten que ha sido un año de esfuerzo, de mucho sacrificio, de gastos económicos, ¿verdad? Y como que todo se fue a la borda. El muchacho lo que siente es, no me ayudaron, ¿qué fue lo que pasó al final? Como que siempre tiene la espinita de que algún profesor le va a dar algún puntito por ahí, porque a veces los chicos no aprenden si no es a través de las consecuencias. Entonces yo diría que este es un buen momento para que los jovencitos y los estudiantes puedan decir, bueno, valorar por qué me fue tan mal, porque a veces uno dice que fue el profesor, la materia, pero a veces es el mismo estudiante que no se ha esforzado lo suficiente durante el año, ¿verdad? Claro. Hay que poner las pilas desde el primer día de febrero. Y antes de hablar de cómo ayudarles en este último empujón, si es que reprueban o tienen que presentar, como decimos popularmente, alguna materia, yo quisiera que enviemos un mensaje a los padres de familia, porque la reacción lógica e inmediata es enojarse, y enojarse mucho. Y eso es importante saber manejarlo, ¿verdad? Y primero hay que, si nos vamos a enojar, podemos enojarnos nosotros solos como papá y mamá, en el cuarto, hablar con una amiga, con una persona, pero no atacar al chico en este momento. O sea, si eso fuera una solución, pero no lo es, en vez de ayudar, va a empeorar las cosas. Porque empezamos a traspasar todo nuestro sentimiento de culpa al estudiante, usted por vago, usted porque nunca puso atención. O sea, en este momento, si vamos aplazados, no debemos empezar con reprimendas ni recriminaciones, porque es un momento, es un camino tan delicado donde el chico tiene que estar bien emocionalmente y querer salir adelante en estos exámenes, que esto le va a afectar. Y si el año está reprobado, seamos sinceros, tampoco vamos a ganar acusando al muchacho y atacándolo. ¿Cómo debemos actuar? Bueno, primero tenemos que nosotros tratar de tranquilizarnos nosotros mismos sin empezar a discutir con ellos, ni gritar, ni decirles palabras ofensivas que a veces suceden, vagabundo y todo esto que son estereotipos y que lo van a hacer a él sentirse o etiquetarse de esa manera. Lo más recomendable es que cuando las aguas vuelvan a su curso, hablar con el muchacho. Si ya está reprobado, o sea, hacerle sentir que nos sentimos mal, pero que lo apoyamos. Y que perder un año no significa perder la vida. O sea, simplemente fue un esfuerzo que faltó, en qué fallamos, y hacer un análisis, mamá e hijos, si faltó más apoyo de la casa, si el muchacho no se puso todas las pilillas por ahí, si fue un profesor que le costó y nunca le dimos el apoyo, o si tiene un problema de atención o un problema de aprendizaje. Ahora, Natalia, si no pasó el curso a lo largo del año, ¿cómo asegurarse que ahora sí lo logre? Porque es muy poco tiempo el que ellos van a tener para prepararse, y generalmente son exámenes que van a abarcar la materia de todo el año. Por eso, lo primero que hay que hacer es ver las posibilidades. Si yo sé que mi hijo tiene que presentar, vamos a poner un ejemplo, en química, lo ideal sería que yo pudiera conversar directamente con el profesor para ver las posibilidades reales de mi hijo. Porque nada hacemos con que yo lo ponga a estudiar todo el tiempo para la convocatoria si tiene que sacarse un 100. A veces realmente los muchachos tienen que sacarse hasta un 110, van casi obligadísimos. Entonces es importante hablar de las posibilidades reales con el profesor. Y sobre todo determinar con el docente o con el estudiante, si ya está un poco grande, en qué se falló, si fue que los contenidos fueron muy difíciles, o a veces el muchacho pierde el curso porque no presentó tareas, trabajos extra clase, pero iba bien en los exámenes. Entonces tenemos que sopesar si fue una dificultad en el contenido o una dificultad en la responsabilidad.
Si es en la responsabilidad, posiblemente hay más esperanzas de pasar. Si fue en el contenido, es ahí donde tenemos que elaborar un programa o un plan para tratar de pasar esa materia que tenemos, digamos, atravesadita. A todo esto que usted nos dice, entiendo entonces que es un compromiso, o sea, los padres tienen que comprometerse a ciertas cosas, pero especialmente los muchachos o niños tienen que comprometerse a otras. ¿Con qué debe comprometerse el niño o muchacho? Bueno, es importante que el niño tenga un sentimiento de querer. Yo quiero pasar esta materia, o quiero pasar el año, o quiero esforzarme, porque a veces lo hacen presionados por el papá y se sienta a estudiar y le ponen toda la materia, le ponen 1000 cosas, pero el muchacho no está interesado. Entonces, lo primero es sentarse a ver, ¿querés ir a esta convocatoria? Porque a veces parece mentira. La mayoría de muchachos van a querer ir, pero sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, hay que explicarle al joven o al niño, que es más fácil a veces con el niño que con el adolescente, que el querer implica unos días de esfuerzo a los que nos vamos a someter y unos días donde vamos a cambiar nuestra estructura familiar cotidiana para abocarnos más centrados en esa materia. Vos me preguntabas, ¿por qué ahora sí lo van a lograr y antes no? Bueno, no es que sea más fácil, es que tal vez la persona va a estar un poco más bajo presión y es solo una materia, a veces 2. Bueno, esperemos que no sean 3 porque sí es más difícil, ¿verdad? Que tiene que abocarse a eso. Cuando está en clase son muchas materias, muchos trabajos, muchos proyectos y muchos distractores, actividades, amigos, etcétera. Hablábamos de querer estudiar, ¿cómo hacemos? Ya están cansados, vienen terminando el curso lectivo, ya los chiquillos, como dice uno, ya tiraron el tapón. ¿Cómo hacemos para que de verdad quieran comprometerse a estudiar? Ahí es donde nosotros tenemos que negociar con los hijos, si de verdad querés prepararte para este examen con todas las fuerzas o preferirías descansar en este momento y repetir. La mayoría de muchachos, el 99.9, desea hacer su último sprint, porque tal vez inconsciente o inconscientemente se han dado cuenta que no dieron todo, el 100% durante el curso lectivo, y no queda más que en este momento, que es el último pedacito del año, esforzarse. Por eso es un compromiso con el estudiante. Vos querés aplicar, que hagamos todos los propósitos en casa, porque no es solo el chico, todos vamos a hacer un cambio para ayudarlo para que él pueda pasar la materia. Y sin lugar a dudas es un gran aprendizaje, pero podría ser que el chico diga eso que me estás diciendo. No, me siento totalmente cansado, no quiero una clase más, una tutoría más y prefiero perderlo. Entonces es cuando podemos ir con nuestro hijo donde el profesor y que el profesor realmente tengamos un acercamiento cordial y sincero. Muchas veces los docentes recomiendan, vea señora, yo les recomiendo que no lo ponga a presentar. Él está muy bajito, las bases no le están ayudando, le faltó mucho durante el año. Es mejor que haga un X grado bien hecho que lo que está pasando ahora. Pero también muchos docentes le van a decir, señora, si lo que le pasó fue poquito, todo el curso lectivo me rindió, él entendió la materia, por eso es que hay razones de razones. ¿Y quién más que el docente a cargo de la materia para iluminarnos? Claro que siempre con nuestro hijo a la par, porque nada hago yo como mamá de querer que pase si mi hijo está totalmente sentado en que él no va a estudiar estos días más. ¿Y cómo prepararlos? Es la otra gran pregunta que los padres se realizan, ¿verdad? ¿Cómo ayudarle a prepararse? ¿Cómo enfrentar esa materia que se supone o partimos del hecho de que les costó? Sí, partiendo del hecho que les costó, lo que vamos a hacer es, después de haber conversado con el docente, para tener un panorama claro de qué fue lo que pasó. Si fue el contenido, si fue la materia en los exámenes, lo que sea. A veces el docente nos va a dar una luz diciendo, es que definitivamente toda el área de fracciones nunca la dominó. Y ya tenemos el temario, entonces nosotros vamos a ayudarle al estudiante, como padre de familia, a hacer una dosificación de los temas. ¿Eso qué significa? A sacar los temas que más generaron grado de dificultad y empezar por los más difíciles, dejando de último los más sencillos. Y tenemos que, en segundo paso, distribuir el tiempo con la dosificación, porque nada hago yo que yo venga y saque todos los temas, calendarice los temas como los voy a ir repasando si no tengo el tiempo. Si a veces me dicen lo que tenés es una semana y tal vez tengo 15 temas, es que esa es la realidad. Entonces, ¿cómo voy a dividir mi tiempo real? Porque el real es donde le quitamos las horas de dormir, las horas de descanso, de comer, etcétera, en la cantidad de temas. Ahí es donde tenemos que ver nosotros la realidad versus a lo que vamos a enfrentar. Es cuando empezamos a ver, en algunos casos es conveniente la ayuda de un tutor o una tutora cuando definitivamente el contenido no lo asimila el joven o no lo está entendiendo. En algunos, no en todos, pero si se da o no con tutora, siempre hay que hacer una distribución muy real del tiempo versus la cantidad de contenidos que el estudiante debe repasar.
Podemos hablar también de esos horarios que usted menciona y que es recomendable que ellos sepan cómo administrar para que el tiempo les alcance. Pero antes quisiera también motivarles a ustedes allá en casa a que si tienen alguna consulta sobre este último empujón, especialmente para aquellos que aplazaron el año o para aquellos que van a tener que presentar, 905-296-2170, el número de la casa, pero también vía Facebook. Ahí usted puede escribirnos sus consultas, sus opiniones, para luego compartirlas con Natalia Calderón, el psicopedagoga invitada en este buen día. Hablarnos de la organización del tiempo, que es donde yo creo que también muchos fallan, ¿verdad? Es muy poco tiempo lo que usted mencionaba, pero cómo hacer una buena administración del tiempo, horarios recomendados para estudiar. Es importante, como siempre lo decimos, no sobrepasar los 45, 50 minutos por materia. Yo no puedo pretender que el estudiante esté 3 horas porque no va a haber una asimilación real del contenido. Después de 40, algunos de 30, otros de 35, otros de 40. ¿Por qué varía? Porque varía en relación a mi nivel atencional. Hay gente que es más dispersa y necesita levantarse más temprano, o sea, con menos tiempo, y hay gente que tiene más capacidad de concentración. Entonces, un máximo de 45 minutos por contenido. Ya no vamos a decir por materia, sino es por contenido. Entonces, yo vengo y agarro. Pongamos un ejemplo que sean 12 contenidos. Entonces, esos contenidos yo tengo que dominarlos. Y yo voy a dividir, por ejemplo, que el día de hoy empieza a trabajar con el contenido 1, entonces empiezo a trabajar sobre ese tema 45 minutos, hago un descanso, otros 45 minutos. ¿De cuánto el descanso? Porque es que a veces los chiquillos le dicen, bueno, mamá, voy a descansar, y te das cuenta y como hora y media. No, estudian 20, claro, descansan. Es que la idea es cuando nosotros hicimos la programación o dosificación de contenidos, es que nos vamos a sentar a dividir los temas en el tiempo real que tenemos. Puede ser que en un día yo tenga que estudiar gran parte de la mañana y gran parte de la tarde, ¿verdad? Y que los descansos, que son intervalos de 15 a 20 minutos, me sirven para tomar agua, descansar, levantarme, estirarme, mi tiempo de almuerzo, donde yo tengo que tener después por lo menos 1 hora de descanso, y otro rato vamos de nuevo en la tarde. O sea, es como un sprint final, es la carrera final, es ahora o nunca. No es que yo estudio hoy 45 minutos y vengo otra vez hasta mañana, no, porque es que tenemos 15 temas que cubrir tal vez en 8 días. Entonces el tiempo es muy corto para que nosotros podamos ver tele, descansar, películas, etcétera. La vida, salir con los amigos, como muchos esperan hacer ya a partir de este momento. Escuchemos a doña Olga, que nos llama desde Curridabat. Muy buenos días, doña Olga, bienvenida. Hola. Bájeme el volumen a su televisor, doña Olga, y le agradezco mucho. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, por dicha. ¿Qué dicha? Para hacerle una consulta a la psicopedagoga. Ajá. Tengo un hijo de 17 años, quedado del técnico, no pudo ir a hacer prueba, se quedó en especialidad, se quedó en español. En esas dos tiene oportunidad de ir a la convocatoria ahora en febrero, porque no pasó la primera convocatoria, pero se ha quedado en matemáticas, tiene que arrastrar. Y él no quiere ir al colegio más, tiene 3 títulos en inglés, me dice que lo deje ir a trabajar al call center, que él saca el bachillerato, porque como ya tiene 4º y 5º ganado, él saca el bachillerato así en un instituto. No sé, tengo una duda grandísima, no sé si dejarlo ir a trabajar, obligarlo a ir al colegio de nuevo. El título, si él va a trabajar, el título de la especialidad está perdido. Claro. Él ya no tiene ningún título de la especialidad. Entonces esa es mi duda, no quiero obligarlo, no sé sí, qué hacer. La entendemos perfectamente, doña Olga, y como mamá le hago llegar un abrazo, porque de verdad uno sabe el momento tan importante y la decisión tan grande para usted también como madre, porque deseamos lo mejor, solo lo mejor para nuestros hijos. Es frustrante, porque yo tenía muchas esperanzas en él, yo ya lo veía trabajando para que se pagara su universidad, y todo cayó al suelo y no sé qué hacer. Doña Olga, una preguntita, ¿por qué razón cree usted que él perdió esas materias? ¿Porque le cuesta? ¿Porque no le puso interés? ¿Por qué usted como madre qué lectura hace usted del por qué él perdió esas materias? No tiene interés. Ahora en 6º me dijo, mamá, no quiero la especialidad, no me gusta. Y entonces yo le dije, ¿por qué en este momento? ¿Por qué no me dijiste cuando te pasé al técnico? Lo pasé de 3º a 4º. Estaba en otro colegio y lo pasé. Claro. Y no me lo dijo. Entonces no sé. Perfecto. Estoy muy confundida. Gracias, doña Olga, por su llamada. Bueno, para el caso de doña Olga, sí es difícil la solución, pero mi consejo
es que ojalá él pudiera terminar la especialidad, o sea, sería el idóneo. Lo que pasa es que no lo puede obligar. Sería importante poder analizar con el joven por qué él no quiere terminar lo que le falta, porque en realidad no atacarlo, ¿verdad? No recriminarlo, no te pusiste tu esfuerzo, mira ahora todos, como dicen muchos padres, tus compañeros graduándote y vos no, sos un fracaso, no, sino apoyarlo en este momento. Muy bien, dejémoslo hasta, digamos, que piense todo diciembre y ya sentémonos con él en enero, veamos las posibilidades reales. Pues que tiene que presentar. Pero en febrero. En febrero. Ajá, porque ya perdió esta. Entonces, las posibilidades reales sobre cómo él va a mejorar su currículum en la parte laboral si él terminara su especialidad. Qué gran diferencia hay entre un muchacho, y hay que ser muy honesto porque así está el mercado laboral, entre un muchacho que ya salga de su colegio técnico con una especialidad a un muchacho que no tenga ni el bachillerato aprobado. O sea, hay una gran diferencia en cuanto al mercado laboral, a las ofertas y a la vida adulta que él va a tener. Entonces, poderle ayudar de ese sentido, que él vea realmente que no es tan fácil salir a conseguir trabajo. Porque eso es el problema. Una vez que los muchachos empiezan a laborar y a tener remuneración económica, como que no quieren volver a veces al colegio, piensan que ya con esto es suficiente. Y no quiero hablar mal de los institutos, pero no todos los institutos son para todos los muchachos, ¿verdad? Si ya él está en este punto, que lo que le falta es presentar esas materias y la especialidad, o sea, es el último empujoncito, pero sí hay que hacer, como decías vos, una lectura de por qué no quiere, qué fue lo que lo desmotivó si venía tan bien, tal vez cuando entró a cuarto y quinto. Y en esos casos, me acuerdo una vez una charla que tuvimos con vos, Natalia, que vos hablabas también de los convenios, o sea, termine usted esto y entonces usted tomará la decisión si sigue en eso o si quiere dedicarse a trabajar en un call center o lo que sea, pero o sea, sí, vos una vez nos hablaste de esos lleguemos a un convenio, hagamos este pacto, o sea, lleguemos hasta aquí, después de aquí vos puedes decidir, pero dame eso como mamá, ¿me entiendes? Después de que yo, no es echarle en cara lo que le has dado al hijo, pero uno como mamá por lo menos espera ese final, termina el colegio y ya después en la vida adulta los hijos deben decidir. Lo que pasa es que no empiece ahora a presionarlo todos los días y todos los días y todos los días, porque los jóvenes siempre les gusta llevarnos la contraria. Entonces, entre más usted los obligue, no van a querer. Denle un chancecito para que las aguas bajen y empezar a hablarle a él sobre su futuro laboral. Eso sí es importante. Y sobre cuáles son los beneficios que tendría terminar y cuáles son los perjuicios de no terminar. Claro, las oportunidades que puede tener perder, y no sí, si no termina. Leslie de Coronado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, los felicito por el programa. Gracias. Sí, quiero hacer una consultita a la especialista. Vieron que tenemos un gran problema en el colegio que está mi hijo, porque todos los compañeritos de mi hijo, ninguno le entendió, o sea, no le entiende nada a la profesora. Y de hecho, casi todos van a repetir, ¿verdad? Tienen que ir a convocatoria porque no le entienden nada y ese problema lo tuvimos todo el año. Y también que, digamos, mi hijo le dice, profe, no entendí y lo siento mucho, yo ya expliqué y punto. Y los deja así, y imagínense, ahora los padres, nosotros tenemos que pagar clases por aparte porque, ¿verdad? Si no tiene que repetir el año solo por una materia, no es justo. ¿Cuál materia es, perdón? Matemáticas y ciencias, tiene que. ¿Y en qué nivel está? En séptimo año. Séptimo año, perfecto. Sí, y yo lo que digo, ¿verdad? Un cambio de escuela, séptimo, es un cambio muy grande, son muchos números en ciencias. Yo me recuerdo que antes era árboles y todo en ciencias y ahora, ¿verdad? Son tantos números. Entonces, ¿verdad? A ver qué me dice la profesional. Muchas gracias, doña Leli, por su llamada. Bueno, buen día. Gracias. Buen día. Bueno, ahora ya al final del curso es difícil hablar de un cambio de profesor, lamentablemente ya el curso se terminó, pero sí invitar a doña Leslie a que hable con la administración del centro educativo, porque si el mismo docente le va a dar el año que sigue y la mayoría de estudiantes no lo están logrando, debería haber una propuesta de parte de los padres a la administración, porque si no es un chico son varios, o sea, como ella dice, son muchos que no están entendiendo. Por ahora, lo que le queda como medida de emergencia es, si el chico no entiende nada de los contenidos que son en ciencias y matemáticas, sí debería, como ella dice, gastar en reforzarle con tutores para que vaya a la convocatoria. Lamentablemente, porque ya se acabó el tiempo, ya no hay de dónde, ¿verdad? Entonces, es posible que el chico tenga todas las habilidades y competencias curriculares, pero tal vez la forma de explicar la docente, como menciona doña Leslie, tal vez no ha sido el método más efectivo para todos los chicos. O sea, ahora como quien dice, trate de salvar la situación. Lo importante es que él vaya a la convocatoria y presente y ojalá bien preparado.
si no entendió, no debería estudiar solo, porque se va a volver a enredar en sus propios contenidos que ya están un poco complicados. Ahora, entonces, lo que usted quiere decir es que, por ejemplo, si uno a mitad de año vio que todos los chiquitos o el 70, 80% de los niños o de los muchachos van mal con un profesor, uno puede ir a pedir una revisión. Uno debería buscar, ojalá ir con un grupo de padres o llevar una carta firmada o un grupo de padres reunirse para hacer algo en pro de sus hijos. Ahora, digamos, ya no es tarde para la convocatoria, pero no es tarde para el año 2012. Es un momento idóneo para que ellos como padres se unan y unifiquen criterios para que en el 2012 no les pase. Si él viene y presenta con ayuda de un tutor, con un horario bien estructurado, con materia clara y el chico está con la mejor motivación, él sale adelante. Pero ¿qué pasa si en el 2012 le toca al mismo docente? Va a ir arrastrando este conflicto durante los años restantes. Y no es la solución cambiarlo de colegio, porque puede tener el mismo docente o un docente con esa misma metodología en el colegio del norte, del sur, donde sea. Es que los padres deben unirse cuando hay más de 5 o 8 niños que les está costando el mismo contenido y un problema. Y eso afecta mucho la motivación. Totalmente baja, totalmente las pilas de los chicos. Aquí Walter nos trae algunas consultas vía Facebook que también vamos a aprovechar. Ania nos dice una consulta a la especialista: si un joven de secundaria reprueba el año, ¿es recomendable que repita en esa misma institución o recomienda más bien cambiarlo a otro colegio? Generalmente los muchachos prefieren cambiarse y uno como padre también, sí, existen las posibilidades. Hay algo que dejar claro, no pasa nada que el muchacho repita el mismo colegio, porque muchos dicen, no papi, mami, no importa, yo estoy tranquilo, pero si la parte emocional está muy en el suelo en este momento, mamá y papá lo que nos corresponde es ser el apoyo de este chico. Y si dentro de las áreas de oportunidades que les vamos a brindar está un nuevo centro educativo, sería una buena opción si hay un centro educativo cerca. ¿Por qué? Porque hay padres que me dicen, es que él va a repetir el curso, pero como es cerca de mi casa no hay otro colegio, ahora va a viajar 10 kilómetros. No, o sea, todo el tiempo que va a durar viajando, o sea, la expectativa de cómo le va a ir allá, mejor que se quede donde está porque es más cerca. No es tanto en dónde lo va a hacer, sino las razones. ¿Por qué se quedó? Para que no vuelva a pasar. Sí, es que sobre todo lo que nosotros tenemos que aprender es qué fue lo que pasó, que hagamos una lectura, como bien decías antes, de cuáles fueron los motivos de fallo, para que desde el 1 de febrero esos motivos estén o superados o por lo menos monitoreados. Claro, controlados. Didier dice, la noticia de que un estudiante está aplazado o reprobado no debería ser una sorpresa para un padre responsable y no es negociable si quiere o no estudiar para pasar las olimpiadas, como se le llaman. El costo de un estudiante al año es enorme como para ponerlo a decidir si él quiere o no estudiar para pasar un año. Es mi opinión, dice Didier. Sí, no, y es una opinión muy respetable. Claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es que si el estudiante puede ir obligado a la convocatoria, no hay ningún problema, nosotros lo podemos obligar. Pero si él no quiere aprobar el examen, no lo va a aprobar, aunque usted lo lleve amarrado y lo siente ahí. Claro. Porque ¿cómo haces para que un joven absorba todo el conocimiento? Yo puedo estar sentada a la par de mi hijo en la mesa y tener hasta la faja en la mano si los padres que hacen ese tipo de, digamos, de situación en física, y ni así puedo lograr que una persona se aprenda el contenido. Si no quiere, o sea, la mente es tan poderosa y tan individual que nosotros no tenemos medios físicos para obligarlo. O sea, lo podemos arrastrar y llevarlo a la convocatoria, pero eso no es garantía que va a pasar. Sobre todo debemos trabajar el nivel motivacional. Claro que es mucho dinero perdido, claro que es mucho dinero invertido, claro que a esta altura los padres ya deberíamos saber cómo van nuestros hijos, los padres que están al tanto. Pero desgraciadamente no es nuestra realidad al 100%. Hay padres que se enteran al final, que no han dado un seguimiento, que han estado en miles de cosas, jóvenes también que han ocultado, o sea, no todo es tan perfecto como debería ser. Entonces, si ya llegó el momento, no podemos obligarlos, hay que tratar no solo de pedirles, sino de convencerlos. Pero sobre todo se da más en los adolescentes que en los niños de primaria. Y que la idea de que pase el año no es por mí, como papá. No es un favor él. Que me está haciendo a mí, es un apoyo para su futuro. Y cerramos con el comentario de Carol Chacón que dice, en octavo tuve que presentar 3 materias y mi mamá me dijo que volviera a cursar el año porque a mí me costaba mucho y yo me propuse y pasé los 3 exámenes en la segunda convocatoria. Ahora estoy sacando bachillerato. Yo pienso que si uno se propone, uno logra lo que uno quiere. Qué linda, Carol, ¿sí? Qué linda, tiene razón, Carol. Y vean que aquí muchos muchachos son testigos que han ganado cursos lectivos y muchos muchachos a veces sin papá o mamá a la par que los esté apoyando. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese sentimiento de querer? Tiene que ser muy grande. Pero como vos decías, falta muy poquito para la convocatoria. Pero yo estoy segura que todos los que nos están escuchando y tienen que presentar, si realmente hay un motivo intrínseco de salir adelante, lo van a lograr. Con 1, con 2 o con 3 materias pasan, Adri. Claro.
Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo, o sea, un esfuerzo de que realmente yo voy a hacer un cambio de hábitos donde yo me voy a proponer todo lo que nosotros queramos, podemos obtener todo en la vida. Y recuerda esos 3 factores claves que nos decía Natalia: querer estudiar, que el muchacho quiere estudiar, es fundamental, prepararse y hacer un buen horario de tiempo de estudio para que logre sacar la materia a tiempo. Algo chiquitito, siempre estar monitoreando si lo que tiene nuestro hijo no es un problema de aprendizaje o un problema de atención o concentración, porque todo lo achacamos siempre a que es perezoso, que es vago, y tal vez hay algo más allá y ocupe un acompañamiento profesional a lo largo del curso lectivo. Ahí les dejamos la inquietud para que lo valore y ante todo tenga un poquito de paciencia con los y que lo apoye muchachos. mucho, porque es momento de apoyar y no tanto de criticar al estudiante. Sí. Natalia Calderón es psicopedagoga y para comunicarse con ella puede llamar a los teléfonos 2263-4071, 2263-2116 o visitarle en www.nataliacalderón.com o en su Facebook, que lo va a encontrar así como Cela. Cela punto. Cela punto. Ok, ahí nos faltó el punto del Cela. Cela punto. Y repase los detalles de la entrevista, por supuesto, aquí con nosotros en teletica.com, y siga dejándonos sus opiniones en nuestro Facebook de Buen Día. Mucha suerte para todos esos muchachos que dejaron alguna nota perdida, y mucha suerte para esos papás, para que Dios les dé la tranquilidad, la paciencia y la sabiduría para saber manejarlo. Exactamente, sí. Gracias, Natalia. Recuerda que estamos esperando que usted llame para escuchar